en la Arquidiócesis de Medellín, en una parroquia aquí al oriente de la ciudad. Llevo 6 años, 18 años de sacerdocio, y estoy muy gustosamente con ustedes en en esto que me han pedido. Lo hago con todo el cariño. Aprovecho para darle un saludo muy especial a cada uno de los que están conectados, de los que nos siguen. Vamos a vivir un momento muy importante en esta tarde. Cuando me contactaban para no sé si me escuchan bien. Perfecto, perfecto. Perfecto, bueno. Cuando me contactaron para este encuentro, algunos temas me ponían a elegir y me proponían el tema del duelo, lo cual a mí me parece muy importante abordar en el hoy de nuestra vida, de nuestra historia, de la humanidad, de nuestro país, lo que estamos viviendo, lo que acabamos de pasar. Y sería preguntarnos si lo pasamos o todavía lo estamos viviendo. Es un tema bastante complejo, que es el tema de la pandemia. Entonces, este tema es muy importante, el tema del duelo. El duelo. Yo pienso que es un tema muy importante para la vida personal, para cada uno de nosotros. Entonces, hablar del duelo, podemos referirnos al desprendimiento voluntario o involuntario de algo o de alguien. Cuando hablamos de involuntario, de voluntario sería más a algo. Involuntario sería a alguien. A alguien. Pero generalmente el duelo más fuerte, más pronunciado, el que más nos hace sufrir, el que devela nuestra fragilidad e impotencia, es el duelo que deja la pérdida de un ser querido. Esto es indiscutible. Es el duelo que deja la pérdida de un ser querido. Eso es muy duro. Cuando yo pierdo algo, cuando hablaba ahora, voluntario, pues yo tengo la esperanza de que ese algo que yo estoy perdiendo voluntariamente, llámese un trabajo, me tengo que desplazar de una ciudad a otra, me voy de la cuadra, me voy del barrio, esos son pérdidas. Aunque es algo que yo estoy buscando porque hay otros valores que tengo que defender, como el trabajo, me tengo que desplazar, de todas maneras es algo que yo voluntariamente estoy dejando y que me hace sentir mal, aunque yo puedo volver a ese algo. Yo puedo volver al barrio a visitar a mis amigos. Yo puedo volver al trabajo. Si es que cambié de empleo, puedo llamar, tengo contactos. Pero aquí lo difícil es cuando hay una pérdida de alguien que se me va, que se me muere, llamándolo más concretamente. Eso nos hace ver la fragilidad. Es de este duelo del que hablaremos en esta tarde, en la medida de nuestras posibilidades y en lo que el tiempo nos lo permita. Sería absolutamente raro al hablar de duelo que no nos refiramos al acontecimiento, como decía ahora, que acabamos de vivir como humanidad. Es el tiempo de la pandemia, donde este proceso de duelo ha cambiado, siendo uno de los peores dolores que la humanidad vivió, la pandemia. Miles de muertos. ¿Cuántos pensamientos en la muerte? Miles de muertos. Pensemos
en nuestra ciudad, cuando prendíamos el noticiero. No se me olvida esas imágenes de las pantallas, viendo las estadísticas de lo que estaba pasando, de los que están contagiados, de los que han muerto el día de hoy. Era algo duro, era muy conmovedor esa imagen que tenemos. Es decir, miles de muertos, no solamente a nivel mundial, en nuestra ciudad, en nuestro barrio. ¿Cuántas historias tenemos? Todos, yo pienso que todos tenemos historias que contar de lo que fue esa pandemia y de lo duro que fue. No obstante, el que vivía directamente este duelo por la pérdida de un ser querido, cercano, valga la redundancia, afloraban pensamientos de culpa, ¿no? Por ejemplo, frases que uno escuchaba, ustedes lo saben, amigos suyos, personas conocidas que decían, me duele porque yo no me cuidé, por mi culpa se contagió, tendría que haber hecho algo más, ¿no? Etcétera. A esto le sumamos, durante todo esto, que no se podían hacer ceremonias. ¿Cuántas personas perdieron a sus seres queridos y no podían hacer ceremonias? Y si se hacían era como un número restringido de personas, y la mayoría de las veces por online. La pandemia a muchos nos quitó seres queridos. Pensar en que no podíamos hacer unas despedidas, en que no podíamos acompañar a nuestros seres queridos, tocarlos, abrazarlos, simplemente en la frialdad de una pantalla. Era lo que más podíamos hacer. Una nota de voz, un video, era lo máximo que podíamos hacer. Como seres humanos, o por ende, seres sociables, nosotros somos seres en relación. Nosotros fuimos creados para vivir en relación con. Nosotros no fuimos creados para vivir en la soledad. Fuimos creados para vivir en relación con. Como seres en relación, estamos impregnados naturalmente de sensibilidad. Por eso es que, aunque nos cueste, aunque implique dolor, acompañamos a nuestros seres queridos en el momento del dolor. Esa es una cosa que a nosotros, aunque nos cueste, aunque el ser humano le cueste, es algo que todos tenemos dentro. Nos sensibiliza el dolor. ¿Cuántas veces tenemos un ser querido, una abuelita, un tío, un hermano en nuestra casa, y es increíble cómo ese acontecimiento de dolor, ese acontecimiento genera vida en cuanto que hay una sensibilización, nos humanizamos, surge la solidaridad. Entonces surgen todo este tipo de cosas que nos dicen, somos seres sensibles, no vivimos en la soledad, somos sensibles con el otro. Por eso es que eso nos cuesta. Eso lo vemos a partir y cuando despedimos a un ser querido, cuando despedimos a un ser querido en un funeral. Esto para los cristianos es la manera de acompañar en el sufrimiento. Hay que tener en cuenta que estos actos, aunque vividos de distinta manera, no solo los tiene el mundo católico. La despedida de los seres queridos, los funerales, las ceremonias,
Los rituales para despedir un ser querido no es propiamente lo tenemos los cristianos, pero esto es en las culturas se da. ¿Por qué se da esto? Esto es algo imprescindible desde el dato antropológico, o sea, el ser humano, para el ser humano esto es imprescindible. Esto nos muestra que la persona necesita articular vitalmente los momentos de dolor y sus etapas. O sea, cuando nosotros tenemos el dolor, aunque nos cueste mucho, aunque en las etapas de ese dolor hayan unos cambios de la aceptación de todo esto, sí necesitamos nosotros como personas articular vitalmente los momentos de dolor y sus etapas. Por esto mismo es que hay celebraciones en torno a la muerte en muchas culturas. O sea, como la muerte que se desencadena a través de una larga enfermedad, de un accidente, etc. Lo que experimentamos con todo esto es que la realidad de la muerte nos sorprende. Esa es una cosa que nos sorprende y eso lo tenemos muy claro. Es que cuántas familias tienen un enfermo en la casa y dice, no, es que está a punto de morir, ya no hay nada que hacer, está desahuciado, lo tienen en tratamientos paliativos y es como que esperamos ese momento, pero llega el momento de partir de ese ser querido, llega el momento de partir y entonces nos sorprende igual, porque decimos, esperábamos esto, pero ¿por qué pasó? Entonces, eso refleja una impotencia del ser humano. Nos hace ver que somos vulnerables. Somos vulnerables. Por eso desde lo humano, desde lo terrenal, miren esto, desde lo humano, desde lo terrenal, no hay ningún poder que se le imponga. No hay ningún poder. Fíjense ustedes que la misma ciencia, ahora con toda esta pandemia, la misma ciencia se vio en aprietos. No supo, hay un problema en el hombre que la ciencia todavía no ha podido resolver. Es la muerte, que no mueran un ser querido, nos morimos. Es algo con lo que nos cuesta familiarizarnos. Ahora lo decía, sí, está muy enfermito, qué bueno que descanse, pero es mi abuelita, es mi papá, mi mamá. Qué bueno que descanse, murió y nos sorprende. Nos cuesta familiarizarnos aún sabiendo que todos pasaremos por ahí, todos pasaremos por ahí. Por eso generalmente pensamos en la muerte, pero siempre como algo muy lejano. O algo muy lejano, o en los demás, siempre pensamos que eso está muy lejano de nosotros, porque se muere el otro. Eso es muy natural en nosotros. Entonces, frente a esto, cuando nosotros vemos que esto es por allá como lejano, que no nos toca, porque vivimos desapercibidos frente a ese hecho, entonces, cuando nos toca, entonces decimos, hombre, he perdido a un ser querido y me duele. Eso me duele. Entonces, con frecuencia decimos cuando llegamos a ese momento, ya sé que todos tenemos que morir. Eso no lo sabemos. Ya sé que la muerte es algo que se impone, que es algo natural,
que antes o después nos llega a todos. Eso lo sabemos, ya lo sé. Y sin embargo, ahora, ¿qué me duele? Es a mí. Ahora quien me duele es a mí. Eso lo hemos vivido. Acompañamos, damos palabras de consuelo, vamos y acompañamos a la familia, pero eso todavía no está. Eso me pone de relieve algo, el sufrimiento me hace solidario, pero todavía conmigo no ha tocado, no ha tocado. Es decir, pero cuando me toca, ya puedo decir, ahora me duele es a mí. Lo hemos vivido. Y me duele como he visto que dolía a otras personas cuando perdieron a seres queridos y les he intentado acompañar con mi comprensión y mi cercanía. Les he intentado acompañar. Pero ahora me duele a mí. Eso lo hemos experimentado. Me duele a mí. Y hasta dudo, a veces, de que alguien pueda hacerse una idea de cuánto me duele, cuánto me dan, me dicen palabras, cuánto me anima. Ese dolor lo tengo yo, a mí me duele. Me duele. Entonces, ¿qué en este orden de ideas? Entonces vamos a ir como entrando en unas definiciones. ¿Qué es el duelo? La pregunta, ¿qué es el duelo? Para esto hay muchas respuestas desde la psicología, desde la psiquiatría, desde lo teológico. Hay muchas respuestas. Vamos a ver qué es el duelo. Hay algunas definiciones. Dicen, el duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas. Algo que todos, tarde o temprano, viviremos a lo largo de nuestra vida. Las pérdidas. Hay pérdidas, pero aquí estamos hablando de la pérdida de mi ser querido. Por definición, la pérdida de cualquier objeto de apego provoca un duelo. Eso provoca un duelo. Si bien la intensidad y las características de este pueden variar en gran medida en función del grado de vinculación emocional con el objeto. O sea, me duele, depende de mi cercanía con ese algo o con ese alguien. Lo sabemos. De la propia naturaleza de la pérdida y de la forma de ser y la historia previa de cada persona. Es decir, yo tengo relación con ese algo, con ese alguien que perdí. Aunque el duelo se asocia inmediatamente a la muerte, las pérdidas pueden ser muy diversas. Rupturas de pareja, eso es una pérdida. Cambios de domicilio, ahora lo decía, cambios de estatus profesional, procesos de enfermedad o de merma funcional. Por ejemplo, ¿cuántas personas viven en constante duelo? El ejemplo de un pensionado, por ejemplo, cuando hoy que es 1 de septiembre, ya él fue hoy a la empresa, mañana ya es un pensionado. ¿Cómo empieza a vivir ese tiempo? Disfruta 15 días, pero después empieza a hacer un duelo de su situación. La persona que va al médico, el señor que va al médico, la señora que va al médico y le dicen, señor, señora, usted por la situación que está viviendo, le prohibimos que usted conduzca. Usted no puede conducir su vehículo porque corre peligro. Fíjense ustedes el cambio para esa persona.
Por eso tenemos que ver más allá de los comportamientos. ¿Qué está viviendo esa persona? Está haciendo un duelo. Ya tengo que depender, ya tengo que llamar, que me lleve, que me traiga, etcétera. Son tipos de duelo. Por eso el duelo, dicen los psicólogos, el duelo tiene unas fases. Tiene unas fases. Por eso se identifican como 5 estadios que tienen lugar en mayor o menor grado. Hay como 5 fases. Podrían haber muchas, pero hay 5 que se logran como identificar. Siempre que sufrimos una pérdida, vivimos estas fases. Aunque pueden darse sucesivamente, no siempre tienen por qué ser así. Se pueden vivir de distintas maneras. Cada proceso, como cada persona, es único. Entonces vamos a ver esa primera fase. La primera, la negación. Esa es una primera fase, la negación. Yo ahora les ponía el ejemplo de la persona que, que le dice, no, usted no puede conducir más. Serían muchos los ejemplos. Y ella va a su casa y dice, no, yo sí puedo manejar, yo sí puedo conducir. Yo creo que hubo una equivocación, yo sí puedo conducir. La negación es una reacción que se produce de forma muy habitual, inmediatamente después de una pérdida. Es una negación. No es infrecuente que cuando experimentamos una pérdida súbita tengamos una sensación de irrealidad o de incredulidad que puede verse acompañada de una congelación de las emociones. Lo primero que decimos, no, yo no lo puedo creer, yo no lo puedo creer. Nos hablan de la muerte de un ser querido, de un amigo, pero ¿cómo es posible? Estuvimos en cine la semana pasada, almorzamos juntos, esta semana pasé, lo saludé, pero ¿cómo puede ser posible? No, yo no creo eso. Yo creo que están equivocados. Se puede manifestar con expresiones tales como, no, es que aún no me creo que sea verdad. Yo no creo. Es como si estuviera viviendo una pesadilla. E incluso con actitudes de aparente entereza emocional o de actuar como si no hubiera pasado absolutamente. Mire, es que falleció. No, 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 yo no puedo creer. No, me están diciendo una cosa que no puedo. Pero mira, mañana mire, es que es la verdad, mira. No, no lo creo, yo no creo, no lo puedo creer. Y así nos pasamos muchas veces. La negación puede ser sutil, muy sutil, y presentarse de un modo difuso o abstracto, restando importancia a la gravedad de la pérdida o no asumiendo que sea irreversible cuando en muchos casos lo es. O sea, nos alejamos de la realidad diciendo, y eso no puede ser, eso no puede pasar en el momento solamente, no. ¿Cuántos duelos no se han superado? Porque eso pasó hace 15 años, hace pasó 20 y todavía no nos damos a esa idea. No lo puedo creer. En la razón decimos que sí, pero en las emociones, en nuestros comportamientos, podemos decir, no, vivir como es que no ha pasado. Otra fase, la ira. Esa es otra fase, la ira. A menudo el primer contacto con las emociones tras la negación puede ser en forma de ira. Se activan sentimientos de frustración, de rabia y de impotencia que pueden acabar en atribuir la responsabilidad de una pérdida irremediable a un tercero. ¿Cuántas veces nos pasa, y sobre todo
en esto que acabamos de vivir esta pandemia. Es que no lo atendieron a tiempo, es que el sistema de salud tal cosa, es que vea, lo que pasa es que lo contagiaron, es que yo les dije que no abrían la puerta, yo les dije que no es tal cosa. Empezamos a buscar culpables en un momento de ira, en un momento de impotencia. Entonces buscamos terceros y les acomodamos como culpa, pero eso está dentro de nuestra naturaleza y de nuestra reacción frente al vernos impotentes. En casos extremos, las personas no pueden ir elaborando el duelo porque quedan atrapadas en una reclamación continua que les impide despedirse adecuadamente de su ser querido. Entonces, por estar buscando culpables, por estar, digamos, echando culpas, buscando qué fue lo que pasó, se nos pasa la oportunidad de elaborar un duelo y de despedirnos de ese ser que tanto queremos. Entonces, la ira. Una tercera fase es la negociación. Tenemos la negación, la ira, la negociación. En la fase de negociación se comienza a contactar con la realidad de la pérdida al tiempo que se empieza a explorar qué cosas hacer para revertir la situación. Miren, cuando uno tiene algún choque, un accidente, uno lo primero que piensa es, ¿yo por qué tuve que salir a hacer esa vuelta? Yo tendría que haber dejado para mañana y si no, no hubiera pasado. Yo tendría que haber hecho o haber dejado que tal persona me hiciera ese favor. Yo, ¿por qué tuve que mover hoy el carro? ¿Por qué tuve que salir? Empezamos como a devolver el tiempo. ¿Qué pasa? A revertir la situación. Por ejemplo, cuando a alguien se le diagnostica una enfermedad terminal y comienza a explorar opciones de tratamiento, pese a haber sido informado de que no hay cura posible, o quien cree que podría recuperar una relación de pareja ya definitivamente rota si empieza a comportarse de otra manera. Todos esos son elementos que nos llevan como a hacer internamente una negociación para revertir los hechos, pero pasado es real, son reales. Cuarta fase, la depresión. A medida que avanza el proceso de duelo y se va asumiendo la realidad de la pérdida, se comienza a contactar con lo que implica emocionalmente la ausencia. O sea, lo primero que yo empiezo a sentir es la ausencia de ese ser querido. Por más que yo no me voy de la idea de que falleció, hay algo y es real, es que no lo veo, no está. Lo que se manifiesta de diversos modos, es decir, esas emociones se manifiestan de diversos modos cuando capto y cuando percibo y cuando caigo en cuenta de la ausencia. Esos modos son la pena, la nostalgia, la tendencia al aislamiento social. ¿Cuántas veces decimos, por qué no volví a salir? ¿Por qué no la volvimos a ver como era de alegre? ¿Por qué no volvimos a verla? Vamos al club, vamos a este sitio donde nos reunimos. ¿Por qué no lo volvimos a ver? ¿Qué estará pasando? Resulta que es que hay un aislamiento social, hay una pérdida de interés por lo cotidiano. Esos son indicios de que la persona va camino a una posible depresión. Aunque se denomina esta fase depresión, sería más correcto denominarla pena o tristeza. Hay una tristeza, hay una pena, nada me alegra, nada vuelve a ser igual,
yo siempre iba a los cumpleaños, nos reuníamos en la Navidad, nos reuníamos para celebrar, pero hay algo, yo no volví, no me vuelvo a sentir igual, porque donde voy, extraño. Entonces vamos perdiendo así la connotación de que se trata de algo patológico, es decir, se nos va metiendo esto y esto nos va afectando en muchos campos de nuestra vida. De algún modo, solo doliéndonos de la pérdida puede empezar el camino para seguir viviendo a pesar de esa pérdida. O sea, entrar en esa realidad para de ahí poder empezar a vivir esa situación y poder entrar en esa aceptación de que ya no está. Entonces vamos a la última fase, la aceptación. Teníamos entonces, primera, la negación, la ira, la negociación, la depresión, y ahora vamos a la aceptación. Supone la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión, no solo racional, sino también emocional, de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos inherentes a la vida humana. O sea, vamos entrando en esa razón de que eso es inherente, eso es un paso, eso es propio ya de la aceptación, inherente a la vida humana. Se podría aplicar la metáfora de una herida que acaba cicatrizando, lo que implica dejar de recordar sino poder seguir viviendo con ello. ¿Quién no recuerda que mi ser querido me ha faltado? Pero cuando hay una aceptación, ya lo recuerdo distinto, muy distinto. Aunque el duelo es un proceso personal, también es importante su vertiente social. Todas las culturas han ido desarrollando formas de canalizar ese dolor a través de los lazos comunitarios. Compartir el dolor con los otros, con elaboraciones simbólicas que a menudo dan sin sentido trascendente a la pérdida. Por eso nos ayuda lo social, nos ayuda tener amigos, tener compañía para ir entrando en eso. Un elemento muy importante, cómo pedir ayuda en estos momentos. ¿Cómo pedir ayuda? ¿O cuándo pedir ayuda? El duelo es parte de la vida. Por tanto, es importante no patologizarlo, es decir, es parte de la vida, es algo que yo voy entrando en esa realidad, es parte de la vida. Todos lo hemos vivido de una u otra forma, pero lo hemos vivido, está ahí. Puede ocurrir de muchas formas, cuadros depresivos, intensos o cronificados, conductas de huida de las emociones que el duelo genera a través del uso del alcohol u otras drogas. La tentación es de huir. ¿Y por qué? Porque es algo que me supera, es algo que no está en mí, es algo que yo no soy capaz. La reaparición en una pérdida presente de emociones y sentimientos de un duelo no resuelto en el pasado. Pueden aparecer esas emociones. A veces parece, aunque estas huidas aíslan un poco de la realidad, resulta, fíjense ustedes que lo dice la misma palabra, huida de la realidad. Resulta que yo la realidad no la puedo borrar, no la puedo evadir, puedo ir por momentos, pero cuando vuelvo a la realidad,
Es duro, es duro. Y me encuentro con que hay duelos que no he resuelto y quizás de años. Presencia de fantasías de reunirse con el ser querido, buscando la muerte de forma pasiva o activa. ¿Cuántas veces pasa esto? Personas que no se han dado a la idea y entonces parece que les habla. Entonces, y detrás de todo eso, dicen, yo quiero partir para encontrarme con mi ser querido. Quiero estar con él. Cuando el duelo se complica, perdón, es importante pedir ayuda al entorno y si es preciso, buscar la ayuda de los profesionales de la salud mental. Es muy importante. Por eso está la ayuda profesional. Muy bien. Ahora, otro punto. ¿Qué me ayuda en el duelo? ¿Qué me ayuda a mí en el duelo? Por ejemplo, algo que voy a decir, las lágrimas ayudan a sanar la herida. No es fácil el llorar, pero es una reacción natural a la pérdida que algunas personas lo hacen con más facilidad y otras se avergüenzan y lo hacen en lo privado. ¿Cuánto nos cuesta a veces llorar? Y el llorar está dentro de nuestra realidad humana. El llorar relaja, desahoga, produce descanso y tranquilidad de espíritu, reconcilia consigo mismo y con los demás, repara, restablece, ordena y restablece el orden y el equilibrio del pasado para permitir mejor vivir el presente serenamente. ¿Cuánto nos cuesta llorar? En estos días, perdónenme que les dé que les diga algunos ejemplos. En estos días me tocó ir a atender una persona, prácticamente verla partir. Llegó uno de los miembros de la familia llorando y se le abalanzó a la mamá. Y una de las señoras que estaba le decía, por favor, no llore y espere que el padre atienda a la mamá. Yo le dije, no, no es posible. Tírese a su madre, llore, llore, que el padre espera. Llore, porque el llorar descansa, el llorar nos ayuda. Por eso restablece el orden ablanda, deja visible la debilidad. Miren, la debilidad, el llorar deja visible la debilidad. Mejor la fortaleza. Él lo fortalece, porque tenemos una conciencia, a veces una mentalidad de que el llanto es sinónimo de que yo soy muy débil. Puede ser una fortaleza. Es la fortaleza de los sentimientos de aprecio por el ser querido. Por eso el llorar nos ablanda y el ablandarnos nos humaniza con nuestros seres queridos. No es posible decirle a alguien en medio del profundo dolor que siente, no llore. Pienso que haríamos muy bien frente a nuestro amigo que sufre el abrir nuestras pupilas y dejar que corran las lágrimas, que abrir nuestra boca para decir palabras supuestamente consoladoras, pero que muchas veces no ayudan. ¿Cuántas veces creemos que con las palabras estamos consolando, pero resulta que no estamos ayudando en nada? No estamos ayudando. Por eso es mejor el abrazo. ¿Cuántas cosas decimos sin darnos cuenta?
supuestamente consolando y no nos enteramos que estamos es hundiendo al otro con frases como por ejemplo, vas a descansar, del día y la hora nadie se salva. ¿Cuántas veces decimos, mire, se fue a descansar? Una señora se le murió su hijito que tenía una discapacidad. Llegó otro y le dijo, es que vas a descansar. Y ella le dijo muy sabiamente, yo no estaba cansada con mi hijo. Yo no estaba cansada. Por eso las palabras a veces, muchas veces no ayudan. Por eso San Pablo en la carta a los romanos nos dice, llorar con los que lloran. Las lágrimas son palabras, aunque no se pronuncien. Una forma de ayudarnos en el duelo es las lágrimas. Otra ayuda, el contacto y el abrazo me consuela. El contacto me ayuda a sentir solidario al otro. Ese abrazo en medio del dolor me hace cercano al otro. Un abrazo sincero mata la soledad, sostiene la debilidad, rompe la distancia que hace doler el corazón. San Camilo de Lelis decía a sus hermanos que cuidaban muchos enfermos, les decía, más corazón en las manos. A esa persona que tenemos al lado, que está sufriendo, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos? Ya hace mucho que sucedió, olvide, haga el esfuerzo, mire que yo pude. No, no, no. El abrazo, un abrazo en silencio, dice más que muchas palabras. Escuchar al otro sana. Escuchar sana. Escuchar sana porque cuando perdemos a los seres queridos, tenemos muchas cosas que decir. Nos ayuda a contar cómo vivió esa persona los últimos días, momentos, qué le sucedió. Son detalles que al narrarlos ayudan. Escuchar es más que prestar oído al otro. Es mucho más. Es prestarle mi tiempo, es abrirle lo más íntimo que tenemos, el corazón, los sentimientos, es volcarme al encuentro, miren esto, es volcarme al encuentro del otro que sufre y viene con hielo de soledad a mí, en quien busca el fuego del amor. ¿Cuántas veces nos hace falta es que nos escuche? Que nos escuche. ¿Y cuántas veces decimos, no, es que no ha podido? Es que ya tanto tiempo y no ha podido. No, nos falta escucharnos. La escucha es una buena herramienta en el momento del dolor. Otra cosa que nos ayuda, el recuerdo tiene un valor terapéutico. El recuerdo es el presente del pasado. Cuando un ser querido muere, nos queda el recuerdo. El reconocimiento de sucesos pasados es propio y exclusivo del hombre. Por eso el recuerdo, si es bien utilizado, es terapéutico. Ustedes comprenderán, a uno como sacerdote le toca vivir momentos acompañando a las familias. Y de acuerdo una vez que estaba acompañando una familia muy cercana, tenían las cenizas ahí y había un hielo entre todos. Y empecé yo a suscitar una conversación. Y le dije a uno de los que estaban ahí, de los hijos, le dije, cuéntame con alegría qué recuerdas de tu madre. Y empezó un diálogo que al fin terminó en abrazos y reconciliación entre los hermanos. A todos les digo una cosa, hemos desglosado así lo que desde la psicología más o menos, desde un toque, desde la fe, cómo vivir y asumir el duelo. ¿Qué es el duelo? Cómo vivirlo y asumirlo. Pero yo no podría dejar pasar este momento sin acudir al elemento central para asumir este momento difícil que hemos vivido o que viviremos
Yo no puedo dejar acudir a algo central y fundamental, es la fe. Yo por eso traigo a colación un episodio que todos conocemos en el Evangelio de San Juan. Esto nos va a ayudar un poquito a iluminar esto que hemos hablado. Porque lo que hemos dicho es lo que han dicho los psicólogos, eso lo sabemos. Pero hoy lo importante es que nos llevemos de este encuentro algo que nos ayude en la fe y nos fortalezca. Quiero ir al episodio del Evangelio de Juan de Jesús cuando llega donde Marta y María por la muerte de Lázaro. Perdónenme que lea algunos versículos del Evangelio de San Juan, capítulo 11. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Al llegar María, donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Pero la primera parte quedó lista y vamos a hablar de sobre los santos. ¿Dónde lo pusieron? Preguntó Jesús. Señor, ven y ve. Le dijeron dónde y Jesús lloró. Es del Evangelio de Juan. Queridos participantes en esta charla, este texto es como una gran parábola de la reanimación de Lázaro. Es algo paradójico lo que voy a decir. Aquí todo puede estar centrado en Lázaro. No, no nos vamos a centrar en él. Piense que Lázaro es el muerto y no nos vamos a centrar en Lázaro. Nos vamos a centrar en Cristo, que se presenta como la resurrección y la vida. Este sería el punto central. No es para quedarnos en el sensacionalismo de un muerto que vuelve a la vida. No. Aquí lo que tenemos que ver es que la muerte ha sido derrotada para siempre. Él no volverá a esta vida, sino entrar en la plenitud de la vida para siempre. Vamos al episodio. Llega Jesús. Dice que ya llevaba 4 días de haber enterrado a Lázaro. El duelo que se hacía por el difunto se dividía, era una semana. Y 3 días de ese duelo se dedicaban a llorar. Al 4.º día llega Jesús. Y empieza un diálogo con Marta. Empieza un diálogo
con Marta sobre la muerte de su hermano Lázaro. Aquí vemos un ambiente familiar con un drama que están viviendo. Hay unos amigos, están los discípulos y más amigos de Jesús. Y hay algo muy grande, y es el ver cómo Jesús se solidariza con el sufrimiento humano. Él aparece llorando. Jesús aparece llorando. Hay un profundo suspiro. Se podría decir que el llanto de Jesús no es un llanto de derrota, de desconsuelo ante lo que todo está perdido. Es un llanto cargado de esperanza. Él siente la pérdida de su amigo. Él siente, es pura esperanza. Esta es la diferencia. Jesús está llorando, pero en su llanto hay esperanza. Marta está marcada de la profunda tristeza. Queridos integrantes, ¿quién de nosotros en el momento de dolor no hemos reaccionado como reaccionó Marta? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Qué me pasó? Nos sale el reclamo a Dios. Muchas veces nos sale ese reclamo a Dios. Jesús no responde muchas cosas. Jesús escucha atentamente el dolor que Marta le está poniendo delante, y es la muerte de su hermano. Ella estaba buscando en medio del dolor que la embarga la certeza de una fe que tambalea. ¿A cuánto nos ha salido el suspiro, como decía ahora, de Marta y María? Marta tiene la idea de resurrección del judaísmo. Por eso, queridos participantes, mientras que Lázaro está en la tumba, esto es maravilloso para uno entrar en esta realidad. Y es que mientras Lázaro está en la tumba, Lázaro ya está en las manos de Dios, en las manos de un Jesús que ya sabía lo que iba a hacer. Aquí en torno a la muerte de Lázaro se suscita un diálogo con dos personas que están vivas, Marta y María. Marta tenía la concepción de la resurrección en el campo judío, y era de una resurrección de esperar hasta el último día, de volver a la vida y emprender otra vez lo cotidiano que dejé de hacer en este mundo para seguir lo mismo que venía haciendo. Esa no es la resurrección de la cual Jesús le habla a Marta. Por eso no hay que esperar el allá, no hay que esperar por allá muy lejos. No, cuando acogemos a Jesús, estamos resucitados, y es lo que nos da la esperanza a nosotros que seguimos en esta lucha. Es la resurrección, es el acoger a Jesús. Por eso en este diálogo entre Jesús y Marta, Marta está desolada, triste, pero Marta al final ha recibido en vida la fe de Jesús. Tú eres el Mesías. Ya la muerte, aunque yo me muera, la muerte no me mata. Por eso ya comenzó la resurrección. El que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Marta no necesita que Jesús vuelva a su casa el día de su muerte a resucitarla también a ella, porque ella precisamente ha comprendido que desde este momento, por su fe en Jesús, ya comenzó la resurrección. Qué bueno entonces, queridos participantes, qué bueno. Todos hemos vivido ese momento de duelo, de dolor. Quizá todavía estamos impregnados de ese dolor, pero qué bueno dialogar hoy con ese Jesús vivo, ese Jesús que ha vencido la muerte. Cuánto nuestros seres queridos hoy están vivos. La fe nos dice
que han pasado a la eternidad están vivos. Qué bueno que hoy nosotros podamos tener con Jesús esa certeza. Es que mi ser querido no está muerto. Yo necesito, soy el que tengo que vivir. Jesús en mí tiene que resucitar hoy la esperanza. Jesús hoy tiene que resucitar entre mi familia la reconciliación. Jesús tiene que resucitar dentro de mí la esperanza, la alegría. ¿Cuántas veces, si nuestros seres queridos nos pudieran hablar, nos dirían, yo estoy bien? Y muchas veces, cuánta alegría recibirían nuestros seres queridos cuando nos ven que entre nosotros hay reconciliación, que entre los que quedamos hay una mejor vida, que entre los que quedamos seguimos cultivando la amistad, cultivando la cercanía. Eso es resucitar. Y qué bueno que Jesús hoy. Por eso el diálogo no es con el muerto, claro, indudablemente. El diálogo es con Marta. Y qué bueno que Jesús hoy, nosotros, a Él le podamos escuchar estas palabras. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección. Por eso en Jesús nuestros seres queridos no están muertos, están vivos. Y en Él podemos estar vivos nosotros. Esta es la certeza del cristiano. Termino esta intervención leyendo unas pequeñas líneas de San Agustín que nos podrían ayudar en esta tarde. San Agustín, cuando vio morir a su madre, nos puede ayudar en esta tarde. Y dice San Agustín, la muerte no es nada, solo he pasado a la habitación de al lado. Yo soy yo, vosotros sois vosotros. Lo que somos unos para los otros seguimos siendo. Dadme el nombre que siempre me habéis dado. Hablad de mí como siempre lo habéis hecho. No uséis un tono diferente. No toméis un aire solemne y triste. Seguid riendo de lo que nos hace reír juntos. Rezad, sonreír, pensad en mí. Que mi nombre sea pronunciado como siempre lo ha sido, sin énfasis de ninguna clase de tristeza, sin señal de sombra. La vida es lo que siempre ha sido, el hilo no se ha cortado. Qué bueno entonces quedarnos con el diálogo de Jesús y de Marta. Y que podamos decir, yo he despedido a mi ser querido, pero yo, con la ayuda de Jesús, empiezo a vivir porque mi vida sigue y empiezo a prepararme porque la fe me dice que un día me voy a encontrar con ese ser querido. Y qué alegría poder mirar hacia atrás y poder decir, no me espera el pasado, sino que me espera el hoy, el momento de la resurrección. Cuando tengo a Cristo, es hoy que puedo resucitar. Es hoy que me puedo alegrar, aún en los momentos más difíciles de mi vida, porque la muerte física es imagen de la muerte que genera mi incapacidad frente a ciertos acontecimientos que me vulneran, que me hacen pequeño. Jesús ha vencido esto y en Jesús somos vencedores y vivimos. Muy bien. Bueno, Padre, muchísimas gracias. con mucho Padre, gusto. le Sí, pregunto, ¿podemos dar espacio a alguna pregunta? sí, claro, pueden los Sí. que quieran. Ay, qué Sí, sí, bueno. mucho gusto. No sé si alguno quiere aprovechar al padre y hacerle una consulta. Gili, si estás hablando, tienes el micrófono apagado. Ujú. Ya, sí. Bueno, le quiero agradecer al Padre esta conferencia tan importante, tan real, porque de verdad que son sentimientos que uno cuando pierde un ser querido son los que tiene.
y solo la fe lo reconforta a uno, eso es verdad. Si estamos con Dios y sabemos que hay otra vida mejor o que pasamos a un sitio donde va a haber alegría, va a haber paz, entonces eso nos reconforta. Muchas gracias al Padre y muchas gracias a ti por habernos convocado a esta conferencia que me parece importantísima. Gracias, Muchas Lili. gracias, doña Lili. Pedro. Pido la palabra muy interesante, Luisa, mi padre. Buenas tardes para todos, mi nombre es Pedro Bautista y bueno, me desempeño como psicólogo. Darle gracias al Padre porque ha dado unas luces grandes a la comunidad respecto a cómo afrontar el duelo. Voy a rogarle al Padre, soy católico, llevo más o menos unos 25 años de regresar a la casa del Padre porque fui ateo, pertenecía a los grupos de izquierda. Hay una cosa y es que el duelo no solamente por la pérdida de seres queridos, cualquier pérdida que se dé sobre la tierra, la pérdida del celular, eh, una enfermedad, todo amerita elaborar un duelo. Y sí, padre, la teoterapia es fundamental, pero si nosotros acudimos a las personas que son ateas, nos encontramos en un problema, lo digo como terapeuta. Y es necesario que algo que dijo usted muy importante, obviamente todo lo que dijo es importante, pero algo que dijo muy importante es permitirle al individuo que duele que exprese con llanto su dolor. Seguramente que hay un adagio que dice algo como que las lágrimas son la limpieza del alma, algo así. Y entonces se hace necesario que a las personas se les escuche. Yo invito a todos los que estén viviendo un duelo que recuerden ese ser querido por las cosas bonitas. En terapia yo utilizo pedirle a la persona que nos cuente algo bonito, pero que no nos lo cuente como el cuentico de Caperucita Roja, donde hay unas, sino que se cuente desde la vivencia, desde el sentimiento, que si en ese momento hay un olor lo recuerde, que si hay una música la recuerde, porque eso va a ayudar a revivir otra vez a la persona y pedirle. Uno de los problemas que tenemos en este momento con la pandemia es que las personas no lograron ver a su muerto y es terrible porque ahí lo que nosotros hacemos los católicos de hacer la velación y las exequias permite muchísimo la elaboración del duelo. Hay personas que en este momento se han vuelto crónicas en una de las etapas del duelo y es que no lograron ver a su ser querido, simple y llanamente supieron que las cremaron y ya. Entonces, sí es necesario, como decía el padre, que se acuda a un profesional de la salud mental para que elaboren su duelo. Hay muchas entidades del Estado que les pueden acompañar en eso. Definitivamente, la fe es algo, pero yo no puedo como terapeuta ir a decirle a la gente, no se preocupe que él va a resucitar porque él está en Cristo y eso es así. Y la gente lo va a asumir así de fácil. Son las etapas que hay que vivir, son las etapas que hay que elaborar y hay que tener conocimiento. No cualquier persona puede ayudarles a elaborar un duelo porque puede hacerles más daño. Entonces un sacerdote, como en el caso del padre, un terapeuta, un psicólogo puede ayudarles profesionalmente, no la vecina, no el amigo. Hay gente que se descuida, por ejemplo, en el alcohol, como decía el padre, porque acude a esconder el dolor y entonces acude al alcohol, por decirlo de alguna manera, con emborracharse, pero cuando vuelve otra vez a la realidad, el dolor está ahí. Padre, darle gracias de verdad por estas luces que usted le ha dado a esta comunidad y si algún día puedo participar o ayudar con algún tema respecto a esto, estaré con mucho gusto.
Un abrazo, Padre, gracias. Padre, estás en silencio. Pedro, de antemano, muchas gracias. Sí, es la fe y de antemano me alegra mucho pues tu regreso, por supuesto, imagínate. Y muchas gracias por las luces, claro. Y es que usted ha tocado un tema muy importante, Pedro. Nosotros debemos buscar es personas que nos ayuden. A veces nosotros en estos momentos duros y llevamos años en esto es buscando al amigo, sí, pero el amigo siempre nos va a dar la palmadita de muy buena intención, pero no nos va a exhortar y nos va a decir, ven, la vida sigue, animate, hace esto. Eso es muy importante. Y la fe, por supuesto, la fe es el Señor Dios que nos ayuda a superar. Es que la muerte está vencida. Eso es lo que nos ayuda. Gracias, Pedro. No sé, Luisa, si hay más. Padre, hay muchas. Entonces usted me dirá si tiene tiempo. Sí, dale, tranquilo. Sí. Bueno, Ricardo, creo que Ricardo estaba ahí de primero. Ricardo Ariza. Sí, por ahí lo vi, Ricardo Ariza. Sí. Ricardo, si estás hablando, debes quitarle el mute al micrófono. No. Entonces vamos mientras Ricardo soluciona. Marilu Vilca. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Acá desde Perú. Le agradezco al Padre de verdad por esta charla muy bonita. Bueno, yo ya tengo 28 años. Mire, 28 años que perdí a mi esposo. He salido adelante con mis hijos. Soy muy creyente, ando de la mano de Jesús, siempre tratando de ser una persona de bien. Sí, he tratado de rehacer mi vida, no me fue bien, pero actualmente acepto que sí, lo extraño mucho, que me hace falta, pero sé que está al lado del Señor, sé que está bien y que es mi ángel, porque las cosas me han ido bien con mis hijos, en mi trabajo. Soy una persona querida, soy una persona que quiero también mucho. Creo mucho en el amor que Dios nos da, ese amor magnífico, ese amor tan grande, excelente. Sí soy feliz en esta vida, creo en la amistad, creo en el amor, creo en la familia, oro por mi familia. Yo considero que sí me siento bien, pero esos llantos que tengo cada vez que menciono a mi esposo es lo que le preocupa a mi familia. Que quien dice que no tengo ese desapego, que no lo he dejado, que no lo he soltado. Pero yo sí respeto que la decisión de Dios está Él en el cielo y habrá algún momento en que estemos juntos. Pero, ¿qué más puedo hacer? No creo cometer algo malo en pensar en Él, en extrañarlo, en sentir aún su ausencia, pero que no es dolor, no es algo que me destruya, sino es siempre eso cuando se extraña, ¿no? Ese vacío. No sé si hay algo más que pueda hacer, que es orar por mí, por él y por mi familia. Marilu, de antemano mi saludo muy especial, Marilu. Gracias por tu sinceridad aquí delante de nosotros. Eso es, como decía Pedro, eso es hacer duelo, eso es elaborar duelo, Marilu. Nada, mucho ánimo, Marilu. Siga arraigada en esa fe. Es que la fe
La fe lo supera, la fe nos ayuda a entrar en esa realidad. Pero es muy importante también que se dé la oportunidad, que sabemos que, es decir, dése la oportunidad de pronto con una ayuda psicológica, algún psicólogo. Eso sí, Pedro decía algo muy importante: búsquese una persona cristiana, un psicólogo con eso, con ese sentimiento y con esos valores que nos ha manifestado Pedro. Búsquese una ayuda que siempre nos va a hacer bien, Marilu, siempre nos va a hacer bien. Y vea, qué rico que usted coja por allá con calma en su casa, y no lo va a hacer en un día, lo va a leer, lo va a poner como programa de una semana. Cojas ese capítulo 11 de San Juan y dígale a Jesús: Jesús, aquí estás hablando con Marta, pero ahora te estoy hablando yo. Necesito que metas en mí esa certeza que metiste en Marta, que supo asumir la muerte de su hermano. Listo, Marilu. Padre, yo no sé si puedo hacer una pequeña intervención y Claro, hacer un claro, Pedro, por ofrecimiento. supuesto. Marilu, yo voy a dar el número de mi celular. Si lo quieres anotar, me llamas y estamos hablando al respecto. Ese vacío que en este momento tienes, debes buscar con qué llenarlo, porque hasta ahora no has elaborado el duelo. Estás todavía en la primera etapa, que es una de las etapas más duras, que es la negación, como decía el padre. Para ti todavía no ha muerto él. Todavía llegas a la casa, quieres hablar con él, quisieras llamarlo por teléfono, hacerle el almuerzo, arreglarle la ropa, y hay que trabajar ese duelo. Hay que elaborar el duelo, y desde lo cristiano podemos buscar llenarlo con la oración, pero existen algunas técnicas que yo te pudiera recomendar vía telefónica para que logres llegar a asimilar la pérdida de este ser querido. Desde otro punto de vista, no es creer que Jesús, que tu esposo está en las manos del Señor, está a los pies del Señor, está gozando. No es creerlo solamente, sino hacerlo vida. Es hacerlo vida, creerlo alma adentro de que Él está gozando de paz, de luz, de libertad, que no tiene dolor. Algunas técnicas te estaría recomendando. Si quieres, puedes buscar mi número celular y con muchísimo gusto yo te estaré ayudando, Marilu. Gracias, Pedro. Muchas gracias y sí, le agradecería mucho, por favor, que me proporcione su número. Gracias, padre. Gracias de verdad a todos ustedes. Si quieres Bueno, anotar el Marilu. número, mi número Sí. es 312, en Colombia es 312. Sí, 312 491 491 1306. 1306. Sí, Pedro Bautista. 312 491 1306. Sí, sí, está muy bien, Mariluz. Cualquier cosa puedes marcarme a cualquier hora del día, de la noche, y yo estaré hablando contigo, no te preocupes por eso. Yo sé que tú puedes salir adelante y elaborar tu duelo y lograr entender definitivamente, porque se trata de eso, la elaboración del duelo, ¿no? De asimilar que ese ser humano ya no está sino en nuestras mentes y en nuestros corazones. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Luisa, muy bien. Muy interesante la No sé, charla, padre. Camilo es el último y ya, cerramos. Gracias, padre. Muy, muy interesante. Quisiera volver a ingresar a las charlas con la doctora Luisa. Acuérdate que no soy doctora, pero Sí, claro pero que ya. sí. Recuerden que todos son bienvenidos en Elixir. Padre, agradecerle infinitamente porque realmente este tema lo necesitamos mucho. Gracias por el tiempo, gracias por pasarse esos minutos. De verdad que creo que esto va a marcar una diferencia en nuestra comunidad. con todo cariño, Luisa, y a todos muchas gracias por su atención.
También, Luisa, por si alguno quiere comunicarse, Luisa, Laura te comparte mi contacto, por si alguno quiere también, como Pedro, alguna llamada, me les pongo también a su disposición a la orden. Pues con todo el Padre, cariño. qué bueno que está diciendo eso y también Pedro, mil gracias porque muchas personas, yo sé que es duro uno exponer su caso, de verdad se sienten solas y sin salida y creo que sería muy bueno poder contar con ustedes. Mil Claro, o gracias. si quieres lo doy aquí, como quieras. Es el 312. Es su decisión. Lo voy a poner acá en el chat. 312. Padre Leonardo Areiza. Leonardo Areiza, sí. 312-832. ¿Sí? 7984. Listo. Ahí se los dejo a todos. Muchas gracias. Y si no, me escriben que yo quede con el teléfono de los dos. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, Dios los bendiga pues a todos. Padre, Y la gracias por su bendición. atención. La bendición, Padre. Bueno, para los que deseen recibir la bendición, lo hago con todo mi amor. Pues, que el Señor pues los bendiga, los guarde, les proteja, que les regale la esperanza, que les regale esa luz, que les regale esa certeza del amor suyo, que solidifica nuestro ser y que le da paz y alegría. Yo los bendigo pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, Bueno, Dios le pague. Estuvo con muy Muchas todo el amor, gracias. con todo el amor. Feliz tarde. Gracias, Padre. Gracias por el bien que está Hasta haciendo. luego. Muchas gracias. Gracias, Padre. por todo.